Sentido si he amado, para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber. Imagina esto, eres la cantante de música ranchera más exitosa de México. Tu voz grave y potente ha conquistado el país. Has llenado teatros, has grabado con Juan Gabriel, has filmado más de 70 películas. Tienes 60 años y te acabas de divorciar. Estás a punto de lanzar un disco nuevo y protagonizar una telenovela. Y decides hacerte una liposucción. Todo va bien. El cirujano está terminando. Faltan minutos para acabar. Y de repente, las alarmas suenan. Tu presión arterial cae, tu corazón se acelera, y en segundos, estás al borde de la muerte. Sufres un paro cardíaco en plena cirugía. Tu cerebro se queda sin oxígeno. Entras en coma. Y cuando despiertas 11 días después, ya no eres la misma. No puedes hablar, no puedes caminar. Has perdido la memoria. Tienes que aprender a leer y escribir de nuevo. Tu carrera, que brillaba más que nunca, se apaga en un instante. Nunca más volverás a cantar. Nunca más volverás a actuar. Nunca más volverás a ser Lucha Villa, la gran estrella. Esta es la historia real de Luz Helena Ruiz Bejarano, la mujer que México conoce como Lucha Villa, la grandota de Camargo, la ronca de oro, una de las voces más poderosas en la historia de la música ranchera. Y esta es la historia de cómo la vanidad, la inseguridad y una cirugía mal hecha destruyeron a una leyenda viviente. Pero antes de llegar a ese 14 de agosto de 1997, el día que cambió todo, necesitas conocer quién fue realmente Lucha Villa, de dónde vino, cómo conquistó México, y por qué, a pesar de tenerlo todo, decidió jugarse la vida en una mesa de operaciones. Porque esta historia no comienza en 1997, comienza mucho antes, en un pueblito de Chihuahua llamado Santa Rosalía de Camargo. El 30 de noviembre de 1936, nace Luz Helena Ruiz Bejarano en Camargo, Chihuahua. Una niña que desde pequeña cantaba en el coro de la iglesia. Nadie imagina que esa voz infantil se convertirá en una de las más poderosas de México. Luz Helena crece en un ambiente donde la música es parte de la vida cotidiana. En Chihuahua, en los años 40 y 50, la música ranchera no es solo entretenimiento, es identidad, es orgullo, es México mismo. Pero Luz Helena no sueña inicialmente con ser cantante. Es hermosa, alta, esbelta, mide 1.75 metros, una estatura impresionante para una mujer mexicana de esa época. Por eso, cuando llega a la Ciudad de México, su belleza abre puertas antes que su voz. Comienza a trabajar como modelo. Su físico imponente llama la atención. Y en poco tiempo, un empresario argentino llamado Luis G. Dillon la descubre. Dillon está formando un grupo de modelos y bailarinas llamado Las Dianas de Dillon. Luz Helena se une al grupo. Pero Dillon tiene planes más ambiciosos. Quiere lanzar dos voces rancheras, una masculina y una femenina. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia de la música mexicana. La candidata femenina que Dillon había elegido para debutar esa noche no se presenta. Hay pánico, hay nervios. El show tiene que continuar. Y Luz Helena, la modelo, la bailarina, ve su oportunidad. Yo puedo cantar, dice. Nadie le cree. Pero no tienen opción. Le prestan un vestido, la suben al escenario. Y cuando Luz Helena abre la boca, el teatro se queda en silencio. Su voz es grave, profunda, potente. No es una voz femenina común, es una voz con peso, con autoridad, con alma. Los productores quedan impactados, el público aplaude de pie. Y esa noche, Luz Helena Ruiz Bejarano deja de existir. Nace Lucha Villa. El nombre lo inventa Luis G. Dillon. Lucha por Lucy, su apodo. Villa porque suena más mexicano. Y tiene razón. Lucha Villa suena a fuerza, a revolución, a México bravo. Pero cambiar de nombre es lo fácil. Lo difícil es conquistar una industria dominada por hombres y por voces femeninas delicadas y agudas. Lucha no es ni delicada ni aguda. Lucha es trueno. Lucha es terremoto. Lucha es diferente. Y José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, se da cuenta. Ferrusquilla era uno de los productores más importantes de la radio XCW, la estación que dominaba el entretenimiento en México. Escucha a Lucha y queda fascinado. La integra a su grupo musical. La pone en la radio, y con eso, Lucha llega a millones de hogares mexicanos. Pero todavía falta grabar su primer disco. Y para eso, necesita canciones. Canciones que la definan,
canciones que muestren su poder vocal. Y entonces, Ferrusquilla la presenta con un hombre que cambiará su vida para siempre, José Alfredo Jiménez. El rey de la canción ranchera, el compositor más grande de México, el hombre que escribió 280 canciones inmortales, el hombre que estaba casado pero se enamoraba de todas sus musas, y Lucha Villa se convierte en su musa más poderosa. José Alfredo le escribe La Media Vuelta, una canción perfecta, una canción que se convierte en el primer gran éxito de Lucha en 1961. El disco se graba con la empresa Musart, y México se rinde ante esta nueva voz. Pero La Media Vuelta es solo el comienzo. José Alfredo le escribe más canciones. La Mano de Dios, Que se me acabe la vida, Amanecí en tus brazos. Especialmente, Amanecí en tus brazos. Esa canción tiene un misterio. José Alfredo nunca quiso decir para quién la escribió. Sus hijos le preguntaban, y él evadía el tema. Hasta que un día dijo, fue para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio. Y todos pensaron en Lucha Villa, porque entre José Alfredo y Lucha, había algo más que amistad profesional. Había química, había miradas, había algo que el escenario no podía ocultar. Cantaban juntos en televisión, Si nos dejan, El Siete Mares, Cuando nadie te quiera, Pa' todo el año. Y la gente lo veía. La complicidad era evidente. El amor, aunque prohibido, era real. Rosa Elena Miller, la hija de Lucha, lo confirmó años después. Escuchaba las llamadas telefónicas entre su madre y José Alfredo. Se declaraban su amor, se extrañaban, planeaban verse en secreto. Hubo un episodio específico. Lucha estaba en Estados Unidos, José Alfredo en México. Hablaron por teléfono. La conversación fue tan intensa, tan llena de amor, que José Alfredo escribió, Oí tu voz, después de colgar, y Lucha tomó el primer avión de regreso para verlo. Pero él estaba casado, primero con Paloma Gálvez, luego con Mary Medel, y después tuvo una relación con Alicia Juárez, quien lo cuidó hasta su muerte en 1973. Y Alicia odiaba a Lucha. La veía como la tercera en discordia, la veía como la mujer que le robaba el corazón de su hombre. Trataba de alejar a José Alfredo de Lucha, pero era imposible. La conexión musical y emocional entre ellos era demasiado fuerte. 10 años después de la muerte de José Alfredo, el periodista Guillermo Pérez Verduzco le preguntó a Lucha directamente, ¿estuvo enamorada de él? Lucha guardó silencio, un silencio largo, reflexivo, cargado de recuerdos, y finalmente respondió, ¿qué le diré? Yo creo que sigo enamorada de él. Sigo. Tiempo presente. 10 años después de su muerte, sigo enamorada. Y para explicar ese amor, Lucha citó 2 canciones de José Alfredo, La Mano de Dios y Amanecí en tus brazos, canciones sobre amor eterno, amor inquebrantable, amor que solo la mano de Dios puede separar. Pero la vida personal de Lucha era un desastre, como la de José Alfredo, porque ninguno de los dos podía encontrar estabilidad romántica. Lucha se casa por primera vez a los 15 años. Queens, es casi una niña. Y su esposo es Mario Miller, un promotor de espectáculos que le lleva 20 años. Es decir, ella tiene 15 y él tiene 35. De ese matrimonio nacen 2 hijos, Carlos Alberto y Rosa Elena Miller. Pero el matrimonio no dura. Lucha está construyendo su carrera. Mario es controlador. Se divorcian. Y apenas 2 años después, en 1960, Lucha se casa de nuevo. Su segundo esposo es Alejandro Camacho. Pero este matrimonio dura todavía menos. Lucha está enfocada en su desarrollo artístico. No tiene tiempo para ser ama de casa. No tiene tiempo para ser esposa tradicional. Se divorcian rápidamente. Y entonces conoce a Arturo Durazo, guitarrista de los Abson, una banda de rock. Se enamoran rápidamente. Se casan. Y José Alfredo Jiménez es su testigo en la boda. Pero el matrimonio dura 3 meses. 3 meses. Cuarto matrimonio. Justiniano Rengifo, un empresario salvadoreño. Con él tiene a su tercera hija, María José Rengifo, en 1974. Este matrimonio dura más que los otros, pero eventualmente también termina. 4 matrimonios, 3 hijos, y ninguna relación duradera. Porque Lucha Villa no está hecha para la vida doméstica. Lucha Villa está hecha para los escenarios. Y en los escenarios reina. En 1964 llega su consagración definitiva. La seleccionan para protagonizar El Gallo de Oro, una película dirigida por Roberto Gabaldón con guión adaptado por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.
Sí, García Márquez, el premio Nobel, adaptando una historia de Juan Rulfo. Lucha interpreta a Bernarda, la Caponera, una cantante de palenques. El papel le queda como anillo al dedo, porque Lucha no está actuando, Lucha está siendo ella misma, y México se enamora. La película es un éxito rotundo. Lucha gana su primera Diosa de Plata. El disco de la banda sonora se vende masivamente, y de repente, Lucha Villa no es solo una cantante, es una estrella de cine. Filma más de 70 películas. La mayoría son westerns mexicanos, películas de corte campirano, rancheras, películas donde los hombres son machos y las mujeres son bravas. Lucha encaja perfectamente en ese molde. Pero también hace cine de autor, cine serio, cine que gana premios internacionales. En 1972 protagoniza Mecánica Nacional de Luis Alcoriza. Una película considerada en el puesto 74 entre las 100 mejores del cine mexicano. Lucha interpreta a Isabel, una madre abnegada casada con un mecánico machista. La película permanece más de 7 meses en cartelera, y Lucha gana el premio Ariel a Mejor Actriz. Pero su actuación más poderosa llega en 1978, El lugar sin límites, de Arturo Ripstein, basada en la novela de José Donoso. Una película oscura, perturbadora, sobre un burdel en un pueblo olvidado. Lucha interpreta a la japonesa, una madame que se hace dueña de la casa al ganarle una apuesta al cacique del pueblo. La apuesta: acostarse con la Manuela, un travesti homosexual interpretado por Roberto Cobo. Es una película brutal, cruda, sin concesiones. Y Lucha está magistral. Su actuación es considerada la mejor de su carrera cinematográfica. Gana su segundo Ariel. Y El lugar sin límites es considerada una de las 10 mejores películas en la historia del cine mexicano. Lucha Villa no solo canta, Lucha Villa actúa. Y actúa bien. Es una artista completa. Una artista que puede hacer llorar con una canción y con una escena. Pero siempre regresa a la música, porque la música es su primer amor, su verdadera pasión. En los años 70, Lucha innova. Graba una serie de 4 discos llamados Puro Norte, donde fusiona el mariachi con el conjunto norteño. Es la primera cantante del género que se atreve a hacer eso. Y funciona. Canciones como Te traigo estas flores, Los dos amantes, Por una mujer casada, Me caí de la nube se vuelven éxitos masivos. Entre 1964 y 1976, Lucha Villa recibe 12 discos de oro consecutivos por sus ventas. En los años 60, es la cantante de rancheras que más vende junto con Javier Solís, y entonces conoce a Juan Gabriel. A mediados de los años 70, Lucha conoce al Divo de Juárez. Juan Gabriel está comenzando su carrera como compositor. Es joven, talentoso, ambicioso, y cuando escucha la voz de Lucha, sabe que ha encontrado a su intérprete perfecta. Le escribe canciones especialmente para ella. Juro que nunca volveré, La diferencia, Inocente pobre amiga, Te voy a olvidar, La muerte del palomo. Lucha las graba, y se vuelven clásicos, porque la voz de Lucha y las composiciones de Juan Gabriel son la combinación perfecta. Dolor y drama, pasión y desamor, México en su máxima expresión. La amistad entre Lucha y Juan Gabriel se vuelve intensa, no romántica, pero sí profunda. Él la respeta como artista, ella lo admira como compositor, y juntos crean magia. En 1985 llega la colaboración definitiva. Juan Gabriel produce un disco completo para Lucha. Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel. El disco incluye No discutamos, Ya no me interesas, Tú a mí no me hundes, 7 versos, Eres divino. El disco se convierte en uno de los más vendidos en la historia de la música ranchera. Las canciones suenan en todas las radios, en todas las fiestas, en todas las cantinas. Lucha Villa está en su apogeo. A los 49 años, está más grande que nunca. En 1996, Juan Gabriel organiza un homenaje a las 3 grandes damas de la música ranchera: Lucha Villa, Lola Beltrán y Amalia Mendoza. El disco se llama Las Tres Señoras. Participan Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía y todos los grandes del género. Lucha canta Hoy que pienso tanto en ti como solista. Graba un dueto con Amalia Mendoza, Volando, y las 3 juntas cantan Se me olvidó otra vez. Quedó pendiente un dueto que Lucha grabaría con Lola Beltrán.
Pero antes de grabarlo, Lola muere repentinamente. Y Lucha queda como la última gran diva sobreviviente, la última de una generación dorada, la voz que conectaba a José Alfredo Jiménez con Juan Gabriel, la voz que había dominado 4 décadas. Pero Lucha tiene un problema que la persigue desde siempre, un problema que nadie ve, un problema que eventualmente la destruirá. Lucha Villa sufre de dismorfia corporal. A pesar de ser hermosa, a pesar de ser exitosa, a pesar de ser admirada por millones, Lucha odia su cuerpo. Se mira al espejo y solo ve defectos. Su estatura, su peso, sus caderas, su cintura. Le dicen, la grandota de Camargo con cariño, pero para ella, grandota es un insulto, un recordatorio de que no encaja en los estándares de belleza mexicanos, que es demasiado alta, demasiado grande. En una industria donde las estrellas femeninas son pequeñas, delicadas, frágiles, Lucha es imponente. Y eso, que debería ser su fuerza, se convierte en su obsesión. Quiere ser más delgada, quiere tener la cintura perfecta, quiere que su cuerpo iguale su éxito. Y la cirugía plástica parece la solución perfecta. En 1997, Lucha tiene 60 años. Se acaba de divorciar de su cuarto esposo. Está preparando el lanzamiento de un disco nuevo. Va a protagonizar una telenovela. Su carrera está en un gran momento. Y decide hacerse una liposucción. Sus amigas le recomiendan a un cirujano brasileño, Eugenio Pacelli. Tiene clínica en Monterrey, Nuevo León. Dicen que es bueno. Dicen que es seguro. Lucha confía. Antes de irse a la operación, Lucha asiste a una reunión de autores y compositores. El cantante Alberto Ángel El Cuervo la recuerda perfectamente. Lucha estaba feliz. Bromeaba. Mañana me voy al desgrasador, decía con su habitual sentido del humor. No te vayas de aquí para que crean que eres tú el que está comiendo tanto, le dice a El Cuervo en broma. Lucha está confiada, emocionada, no tiene miedo, no imagina lo que viene. El 14 de agosto de 1997, Lucha Villa entra al quirófano de la clínica Pacelli en Monterrey. La cirugía comienza. Todo va bien. El doctor Pacelli está terminando. Faltan minutos. Y de repente, las alarmas suenan. La tensión arterial de Lucha comienza a fluctuar. Su frecuencia cardíaca sube. La anestesióloga intenta estabilizarla, pero no funciona. Y entonces sucede lo peor. Lucha sufre un paro cardiorrespiratorio en plena mesa de operaciones. Su corazón deja de latir, su cerebro deja de recibir oxígeno. Los médicos intentan reanimarla, aplican maniobras de emergencia, el corazón empieza a fibrilar. Hay caos, hay pánico. Finalmente logran reanimarla, pero el daño ya está hecho. La trasladan de emergencia al Hospital Muguerza de Monterrey. Los médicos revisan su cerebro, y las noticias son devastadoras. Su cerebro estuvo sin oxígeno. Los primeros reportes dicen que fueron menos de 2 minutos, pero los médicos que la salvaron dicen la verdad. Fueron más de 5 minutos. 5 minutos sin oxígeno en el cerebro. 5 minutos de muerte cerebral parcial. 5 minutos que destruyeron todo. Lucha entra en coma profundo. Un estado vegetativo. Su familia se agolpa en el hospital. Los medios de comunicación rodean la clínica. México entero está en shock. La gran Lucha Villa, la voz indestructible, la mujer que parecía invencible, está al borde de la muerte por una cirugía estética. Los días pasan, Lucha no reacciona, los médicos son pesimistas, hablan de daño cerebral irreversible, hablan de que probablemente no despierte, y si despierta, nunca será la misma. Sus 3 hijos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, no pierden la esperanza. Hablan con ella, le ponen música, le acarician las manos, ruegan por un milagro. 9 días después del accidente, el doctor Pacelli finalmente sale a hablar con la prensa. Admite que su clínica tiene todo el equipo necesario. Admite que él es el único responsable, pero no explica qué salió mal exactamente. Los medios especulan. ¿Fue la anestesia? ¿Fue negligencia? ¿Fue sobrepeso de la paciente? ¿Fue mala praxis? La familia de Lucha presenta una demanda formal contra el doctor Pacelli. Quieren respuestas, quieren justicia, pero la justicia no les devolverá a Lucha. El domingo 31 de agosto de 1997, 17 días después del accidente, sucede algo inesperado. Lucha abre los ojos, está despierta, mueve las extremidades, responde a estímulos. La familia celebra, los médicos respiran aliviados, México entero da gracias.
El milagro sucedió, pero no es un milagro completo. Es un milagro a medias. Porque cuando Lucha despierta, no es Lucha, es una sombra de Lucha. Los daños cerebrales son devastadores. Afectaron su lóbulo frontal y su lóbulo temporal. Su habla está destruida, su memoria tiene lagunas enormes, su capacidad motriz está severamente limitada. Lucha Villa, la mujer que podía cantar durante 3 horas sin parar, no puede decir una frase completa. Lucha Villa, la actriz que memorizaba guiones enteros, no recuerda qué desayunó hace 1 hora. Lucha Villa, la estrella que caminaba con orgullo en tacones de 10 centímetros, apenas puede sostenerse de pie. Los médicos le dicen a la familia la verdad brutal. Lucha tiene que aprender todo de nuevo, como un bebé. Tiene que aprender a hablar, a leer, a escribir, a caminar, a comer sola, a ir al baño sola. A los 60 años, Lucha Villa vuelve a ser una niña. Los primeros 2 años son los más críticos. La familia hace todo lo posible. Contratan terapeutas, fisioterapeutas, especialistas en lenguaje. Llevan a Lucha a Cuba para recibir tratamiento en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. En Cuba, hay una pequeña mejoría. Lucha recupera algo de memoria, algo de concentración, algo de lenguaje, pero nunca será suficiente. El daño es permanente. El disco que iba a lanzar se cancela. La telenovela que iba a protagonizar se cancela. Los conciertos que tenía programados se cancelan. Todo se cancela. La carrera de Lucha Villa termina el 14 de agosto de 1997 y nunca regresa. En 2009, el programa Ventaneando de TV Azteca visita a Lucha en su casa en San Luis Potosí. Es la primera vez que la ven en cámaras después del accidente. Lucha aparece sonriente. Está en silla de ruedas, rodeada de su familia. Parece tranquila, parece en paz, pero cuando intenta hablar, las palabras no salen. O salen mal, o salen lentas, o no salen. Es desgarrador. Ver a la mujer que tenía la voz más poderosa de México sin poder hablar. Ver a la estrella que brillaba en cualquier escenario reducida a una silla de ruedas en un rancho. Su sobrina Damiana Villa da una entrevista años después y revela algo devastador. Le cuesta mucho trabajo hablar. Lamentablemente no hay una evolución. A raíz de lo que le pasó hace más de 20 años con su liposucción mal hecha, y con la edad, mi tía habla cada vez menos. No hay mejoría. Los médicos no pueden hacer mucho. La buena noticia es que sigue viva y la tenemos con nosotros. Lucha Villa está perdiendo la voz, poco a poco, día a día. La voz que fue su poder, su arma, su identidad, se apaga lentamente. Y hay algo peor, algo que María José, su hija, revela en entrevistas. Lucha tiene lagunas de memoria tan severas que a veces no reconoce a su propia familia. A veces piensa que sus hijas son sus hermanas. A veces pregunta por gente que murió hace décadas. Está viva, pero vive en una confusión constante, entre el pasado y el presente, entre la realidad y los recuerdos fragmentados. En marzo de 2023, circula en redes sociales el rumor de que Lucha Villa ha muerto. Los medios lo replican, los fans se alarman, y María José tiene que salir a desmentirlo públicamente en Facebook. Queridos amigos y fans, por aquí saludándoles y desmintiendo la noticia que está circulando acerca de mi mamá. Es mentira, ella está con nosotros y bien, gracias a Dios. Esto es obra de gente sin escrúpulos. Tengan por seguro que una noticia así se les comunicaría personalmente. No es la primera vez, no será la última. Cada cierto tiempo circulan rumores de su muerte, porque Lucha Villa vive en un limbo, no está muerta, pero tampoco está viva como antes. Es un fantasma de lo que fue. Actualmente, en enero de 2026, Lucha Villa tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, al cuidado de sus 3 hijos, rodeada de comodidades, protegida del mundo exterior. Su cuenta oficial de Instagram publica fotos antiguas, de su juventud, de su gloria, de cuando era la grandota que conquistaba México. Las fotos nuevas son escasas, una cada año, cada 2 años. Lucha sonriendo. Lucha en su silla de ruedas. Lucha rodeada de su familia. Pero ya no es Lucha Villa, la estrella, es Luz Helena Ruiz Bejarano, una anciana con secuelas cerebrales permanentes. Su hija María José confirmó en 2024 que se está trabajando en una serie sobre la vida de su madre. Pero no quiso dar detalles, porque el legado de Lucha es complicado, brillante y trágico a la vez.
¿Cómo cuentas la historia de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por vanidad? ¿Cómo explicas que la estrella más grande de México se destruyó a sí misma persiguiendo un ideal de belleza imposible? Porque eso es lo que pasó. Lucha Villa no murió en un accidente, no murió de enfermedad, no murió de vejez. Lucha Villa se destruyó a sí misma, por inseguridad, por dismorfia corporal, por querer ser algo que no necesitaba ser. Porque Lucha ya era hermosa, Lucha ya era exitosa, Lucha ya era amada por millones, pero Lucha no podía verse a sí misma, no podía aceptarse, no podía amarse. Y esa falta de amor propio la llevó a esa mesa de operaciones, la llevó a confiar en un cirujano, la llevó a jugarse la vida por unos centímetros menos de cintura. Cuando María José habla sobre el accidente de su madre, siempre da el mismo consejo: cuídense con las cirugías estéticas. De verdad puede tener consecuencias para toda la vida. Hay que fijarse muy bien, mejor hacer ejercicios. Pero no es solo un consejo sobre cirugías, es un consejo sobre aceptarse, sobre amarse, sobre no perseguir estándares de belleza que la sociedad impone. Porque Lucha Villa pagó el precio más alto. No con su vida, sino con algo peor. Con su identidad, con su voz, con todo lo que la hacía ser quien era. Hoy, la estrella radiante de Lucha Villa está apagada, pero su legado musical permanece. Sus canciones siguen sonando, sus películas siguen viéndose, su voz, grabada en discos, sigue emocionando. La media vuelta, amanecí en tus brazos, la mano de Dios, no discutamos, ya no me interesas, tú a mí no me hundes. Canciones inmortales, canciones que trascienden a la mujer que las cantó, porque esa es la ironía final. Lucha Villa, la mujer, se destruyó, pero Lucha Villa, la artista, es inmortal. Su voz vivirá para siempre, aunque ella ya no pueda hablar. 2 Arieles, 2 Diosas de Plata, 12 discos de oro consecutivos, más de 70 películas, decenas de discos, miles de presentaciones, millones de fans. Una vida de éxito, una vida de gloria, y un final trágico en una mesa de operaciones. Pero hay algo más profundo en esta historia, algo que va más allá de la vanidad o la negligencia médica. Lucha Villa representa el precio que las mujeres pagan en una industria despiadada, una industria que valora la juventud sobre el talento, la belleza sobre la sustancia, la apariencia sobre el arte. Lucha tenía 60 años cuando se hizo la liposucción. 60 años y seguía siendo exitosa. Seguía llenando teatros. Seguía vendiendo discos. Pero la industria le decía que no era suficiente, que necesitaba verse más joven, más delgada, más presentable. Y Lucha, después de 4 décadas en el negocio, después de todo lo que había logrado, seguía creyendo que su valor dependía de su apariencia física. Ese es el verdadero crimen. No la negligencia del Dr. Pacelli, sino una cultura que destruye a las mujeres al convencerlas de que nunca son suficientes. Lola Beltrán murió en 1996. Amalia Mendoza murió en 2001. Lucha Villa vive, pero en una existencia que no es vida. Las 3 grandes señoras de la música ranchera. Las 3 terminaron trágicamente, como si México consumiera a sus divas y las escupiera cuando ya no las necesita. Pero Lucha dejó más que su tragedia. Dejó su voz, su poder, su legado. Fue la primera cantante en fusionar mariachi con norteño. Fue una de las pocas rancheras que hizo una carrera brillante en el cine. Fue la voz que conectó a José Alfredo Jiménez con Juan Gabriel. Fue la grandota de Camargo, la ronca de oro, la mujer que cantaba con la fuerza de 10 hombres. Y aunque hoy vive en silencio, rodeada de recuerdos fragmentados y de una familia que la cuida, su música sigue viva. Porque al final, eso es lo que queda. No la belleza, no la juventud, no los centímetros de cintura, sino el arte, el talento, la voz. Y la voz de Lucha Villa, esa voz grave y poderosa que conquistó a México, seguirá resonando mucho después de que todos hayamos olvidado la tragedia. Esa es la lección final. Que el arte trasciende, que el talento permanece, que la voz es más importante que el cuerpo que la produce. Lucha Villa quería ser más delgada, y al final, se quedó sin voz. ¡Qué ironía brutal! ¡Qué lección devastadora! Luz Helena Ruiz Bejarano, nacida el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, conocida como Lucha Villa, la grandota, la ronca, la última gran diva de la música ranchera. Viva pero silenciada, presente pero ausente,
recordada pero olvidada. Su historia es gloria y tragedia, éxito y destrucción. México en su máxima expresión, hermoso y brutal a la vez. Descansa en vida, Lucha. Tu voz sigue cantando aunque tú ya no puedas. Tu legado sigue brillando aunque tú ya no puedas verlo. Tu México te recuerda aunque tú ya no recuerdes quién fuiste. La grandota de Camargo. Más grande que la vida, más grande que la muerte, más grande que la tragedia que la consumió. Inmortal. Pero esta historia tiene capas más profundas. Secretos que México conoce pero no habla. Rumores que circularon durante décadas. Y una vida personal mucho más complicada de lo que parece. Hablemos de lo que nadie quiere hablar. Los hombres de Lucha Villa. 4 matrimonios, 3 hijos, y una pregunta. ¿Por qué ninguna relación funcionó? El primer matrimonio de Lucha es perturbador. Tiene 15 años. Su esposo Mario Miller tiene 35. Es promotor de espectáculos. La ve y se obsesiona con ella. Y en una época donde las niñas se casaban jóvenes, nadie cuestiona que un hombre de 35 años se case con una adolescente. De ese matrimonio nacen Carlos Alberto y Rosa Elena. Pero Mario es controlador, celoso. No quiere que Lucha cante. No quiere que Lucha trabaje. Quiere una esposa tradicional que se quede en casa. Pero Lucha no es tradicional. Lucha es fuego. Lucha es ambición. Lucha es talento que no se puede contener. Y el matrimonio explota. Se divorcian cuando Lucha tiene apenas 17 años. Con 2 hijos pequeños, sola, pero determinada a ser estrella. El segundo matrimonio con Alejandro Camacho en 1960 es un desastre aún mayor. Dura menos de un año, porque para ese momento, Lucha ya es famosa, ya tiene éxito, ya no necesita a un hombre para definir quién es. Y entonces llega Arturo Durazo, el guitarrista de los Abson, banda de rock. Son los años 60, el rock está de moda, Lucha es ranchera. Parece una combinación imposible, pero se enamoran. Se casan con José Alfredo Jiménez como testigo, y el matrimonio dura 3 meses, porque Arturo quiere una esposa rockera y Lucha es ranchera hasta los huesos, porque él está de gira todo el tiempo y ella también, porque 2 artistas con ego gigante no pueden compartir un hogar. En 1974, Lucha se casa por 4ª vez, con Justiniano Rengifo, empresario salvadoreño. Con él tiene a María José, y este matrimonio dura más que los otros, varios años, pero eventualmente también termina. Lucha vive un tiempo en El Salvador por su esposo, y es ahí donde conoce la canción María de los Guardias, del compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. Una canción que Lucha hará famosa. Una canción que habla de una mujer fuerte, revolucionaria, que no se deja de nadie, igual que Lucha. Porque esa es la verdad. Lucha Villa nunca pudo ser esposa porque nunca fue solo mujer. Era fuerza de la naturaleza, era huracán, era terremoto. Los hombres querían domarla, querían controlarla, querían que fuera pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Y Lucha, que medía 1.75, que pesaba más de 70 kilos, que tenía una voz que retumbaba en estadios, no podía ser pequeña aunque quisiera. Y tal vez por eso, se enamoró de José Alfredo Jiménez. Porque él no quería domarla, él quería inspirarse en ella, quería escribirle canciones, quería verla brillar. Pero José Alfredo era un borracho, un mujeriego, un hombre que se estaba matando con alcohol, y Lucha no podía salvarlo aunque lo amara. Cuando José Alfredo muere en 1973 de cirrosis hepática a los 47 años, Lucha canta en su funeral, canta La mano de Dios, canta llorando, canta despidiéndose del amor de su vida, del hombre que le escribió las mejores canciones, del hombre que nunca pudo ser completamente suyo. Y después del funeral, Lucha se encierra en su casa, no sale, no canta, no come, por semanas. Sus hijos están preocupados, piensan que va a morir de tristeza. Pero Lucha es fuerte, Lucha es sobreviviente. Y eventualmente regresa, a los escenarios, a la vida. Pero una parte de ella murió con José Alfredo. Y tal vez por eso se aferró tanto a Juan Gabriel. Porque en Juan Gabriel encontró algo que José Alfredo le dio. Respeto artístico. Amistad sincera. Colaboración pura. Juan Gabriel nunca la quiso sexualmente. Juan Gabriel era homosexual, aunque no lo admitiera públicamente. Y eso hacía que su amistad con Lucha fuera limpia, sin complicaciones, sin expectativas románticas. Eran 2 artistas que se respetaban, que se admiraban, que creaban magia juntos. Cuando Juan Gabriel produce
Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel. En 1985, le da a Lucha un renacimiento. A los 49 años, Lucha vuelve a estar en el tope. El disco vende millones. Las canciones suenan en todas partes. Y es irónico, porque los dos compositores más importantes para Lucha fueron hombres que nunca pudieron darle lo que ella buscaba en el amor. José Alfredo estaba casado y era alcohólico. Juan Gabriel era gay y estaba más casado con su carrera que con nadie más. Pero ambos le dieron algo más valioso que amor romántico. Le dieron canciones inmortales. Hablemos ahora de algo que pocas personas saben: la rivalidad entre Lucha Villa y otras cantantes, especialmente con Alicia Juárez, la última esposa de José Alfredo. Alicia era de La Barca, Jalisco. Era mucho más joven que Lucha, y José Alfredo la apadrinó en su carrera, igual que hizo con Lucha. Pero Alicia quería ser Lucha. Quería tener el mismo éxito. Quería formar la misma mancuerna con José Alfredo que Lucha tenía, y no podía, porque Lucha era única. Y cuando Alicia se enteró que José Alfredo le había escrito "Amanecí en tus brazos" a Lucha, cuando se enteró que José Alfredo le había dicho que la había escrito para ella, Alicia se volvió loca de celos. Trataba de alejar a José Alfredo de Lucha, trataba de impedir que cantaran juntos, trataba de sabotear su relación profesional, pero era inútil. La química entre Lucha y José Alfredo era demasiado fuerte. Lucha y Alicia coincidieron en múltiples presentaciones, en televisión, en festivales, y nunca se hablaron, ni una palabra, ni una mirada, nada. Era una guerra silenciosa, una rivalidad de miradas asesinas y silencios pesados. Cuando José Alfredo murió en 1973, Alicia estaba con él. Ella lo cuidó en sus últimos días. Ella lo vio morir, y en cierto modo, ganó, porque se quedó con él hasta el final. Pero Lucha se quedó con las canciones, con el legado, con el amor que trasciende la muerte. Alicia Juárez murió en 2017 a los 68 años. Relativamente olvidada. Lucha Villa sigue viva en 2026 a los 88 años. Incapacitada pero recordada. ¿Quién ganó? Depende de cómo lo veas. Pero México recuerda a Lucha. México canta las canciones de Lucha. Alicia es una nota al pie en la historia de José Alfredo. También hubo rivalidades con Lola Beltrán, aunque más sutiles, más profesionales, porque Lola y Lucha eran las dos reinas del género. Y dos reinas no pueden compartir el mismo trono. Lola era la favorita de Jorge Negrete y Pedro Infante. Lola tenía el sello de aprobación de la vieja guardia. Lucha era la nueva, la diferente, la de voz grave que rompía moldes. Se respetaban, se admiraban, pero no eran amigas cercanas. Había competencia, siempre había competencia. Cuando Juan Gabriel las juntó en 1996 para Las Tres Señoras junto con Amalia Mendoza, fue histórico. Las tres divas, las tres leyendas, las tres voces que definieron generaciones. Pero Lola murió en marzo de 1996, meses antes de que terminaran todas las grabaciones. El dueto que iba a grabar con Lucha quedó pendiente para siempre, como una promesa sin cumplir. Y Lucha quedó como la última sobreviviente. La última gran señora. La última de una época dorada que nunca volverá. Ahora hablemos de algo incómodo: el narcotráfico. En 2011, la periodista Anabel Hernández publicó su libro Los Señores del Narco. En ese libro, revela algo explosivo. Lucha Villa supuestamente tuvo una relación con un líder del cártel de Guadalajara. Según el libro, en los años 80, Lucha fue vista en fiestas de narcos, con esmeraldas en las orejas, con joyas que costaban fortunas, rodeada de hombres peligrosos. ¿Es verdad? Nadie lo sabe con certeza. Lucha nunca confirmó ni desmintió. Su familia nunca habló del tema. Y hoy, Lucha no puede hablar aunque quisiera. Pero no sería extraño. En los años 80, los narcos comenzaban a infiltrar la industria del entretenimiento. Contrataban a los mejores artistas para sus fiestas privadas, les pagaban fortunas, les daban regalos costosos. Y Lucha, con su carrera en el tope, con sus gastos altos, con su amor por el lujo, podría haber caído en esa tentación. Muchos artistas lo hicieron. Juan Gabriel cantó en fiestas de narcos, Vicente Fernández también, hasta José Alfredo Jiménez cantaba en palenques controlados por narcotraficantes. Era parte del negocio, era parte de México, y Lucha no era inmune a eso. Pero si tuvo relaciones con narcos fue discreta.
muy discreta, porque nunca hubo escándalos públicos, nunca hubo fotos comprometedoras, nunca hubo arrestos ni investigaciones. Tal vez era solo una cantante que cantaba donde le pagaban, o tal vez había algo más, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Lucha Villa vivía bien, muy bien. Tenía rancho en San Luis Potosí, tenía casas, tenía autos de lujo, tenía joyas. ¿De dónde salía todo ese dinero? De su carrera, dicen, de sus discos, de sus películas, de sus presentaciones. Probablemente sea verdad. Porque Lucha era una de las artistas mejor pagadas de México. Llenaba teatros, vendía millones de discos, filmaba múltiples películas al año. Pero las dudas quedan. Los rumores persisten. Y Lucha, silenciada por su daño cerebral, nunca podrá contar su versión. Hablemos ahora del día del accidente con más detalle, porque hay cosas que no se dijeron públicamente. El 14 de agosto de 1997, Lucha llega a la clínica Pacelli en Monterrey. Está acompañada de una de sus hijas. Está nerviosa pero confiada. Le han asegurado que es un procedimiento rutinario, que en 3 horas estará lista, que en una semana estará recuperada. El doctor Eugenio Pacelli es brasileño. Se especializa en cirugías estéticas. Tiene buena reputación en Monterrey. O al menos, eso le dijeron a Lucha. La cirugía comienza a las 10 de la mañana. Es una liposucción abdominal. Nada extremo, nada experimental. Un procedimiento que se hace miles de veces al día en todo el mundo. Pero algo sale mal. Algo que el doctor Pacelli nunca explicó completamente. Algunos dicen que fue la anestesia, que la anestesióloga metió demasiada, o muy poca, o que Lucha tuvo una reacción alérgica. Otros dicen que fue la edad, que a los 60 años, el corazón de Lucha no aguantó el estrés de la cirugía. Otros más dicen que fue negligencia, que la clínica no tenía el equipo necesario para una emergencia cardíaca, que cuando Lucha entró en paro, no pudieron reanimarla rápido. La verdad probablemente es una combinación de todo. Anestesia mal administrada, más corazón débil, más clínica mal equipada, más mala suerte igual a tragedia. Lo que sí sabemos es esto. Cuando el corazón de Lucha se detuvo, pasaron varios minutos antes de que pudieran reanimarla. Y esos minutos mataron millones de neuronas en su cerebro. El cerebro humano necesita oxígeno constante. Cuando el corazón se detiene, el oxígeno deja de llegar, y las neuronas empiezan a morir. Primero docenas, luego cientos, luego miles, luego millones. Después de 4 hasta 5 minutos sin oxígeno, el daño es irreversible. Y Lucha estuvo más de 5 minutos sin oxígeno. Cuando finalmente lograron reanimarla, su corazón volvió a latir, pero su cerebro ya estaba devastado, especialmente el córtex, el tálamo, el hipotálamo, las áreas que controlan el lenguaje, la memoria, el movimiento. La trasladaron al Hospital Muguerza. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño ya estaba hecho. Lo único que podían hacer era esperar y rezar. Los primeros días fueron los peores. Lucha estaba en coma profundo, con ventilador mecánico, con sondas, con monitores en todas partes. Parecía una momia conectada a máquinas. Su familia se turnaba para estar con ella. Sus hijos, sus hermanos, sus amigos, todos rezaban, todos lloraban, todos esperaban un milagro. Los medios de comunicación hacían guardia afuera del hospital. Telemundo, Televisa, TV Azteca. Todos querían la primicia. Todos querían saber si Lucha Villa iba a morir. El doctor Pacelli se escondió. Durante días no dio entrevistas. No salió de su clínica. Hasta que la presión mediática fue demasiada. El 23 de agosto, 9 días después del accidente, Pacelli finalmente habla. Sale a una conferencia de prensa. Está nervioso, está sudando, y admite lo obvio: yo soy el único responsable de lo que pasó. Mi clínica tiene todo el equipo necesario. Hicimos todo lo que pudimos. Pero hubo complicaciones. Complicaciones que no pudimos prever. ¿Qué complicaciones? Nunca lo dice específicamente. Habla en términos vagos, en lenguaje médico técnico, en evasivas. La familia de Lucha no le cree. Presentan una demanda formal por negligencia médica. Piden millones en compensación. Piden justicia. El caso se arrastra por años en los tribunales. Y eventualmente llegan a un acuerdo privado. La cantidad nunca se hizo pública. Pero se rumora que fue mucho dinero. Suficiente para pagar todos los tratamientos de Lucha. Suficiente para mantenerla cómoda el resto de su vida. Pero el dinero no puede devolverle su voz.
El dinero no puede devolverle su memoria. El dinero no puede devolverle su carrera. El 31 de agosto de 1997, Lucha finalmente despierta. Sus hijos están ahí, ven sus ojos abrirse, ven que los reconoce, y lloran de alegría. Pero la alegría dura poco, porque cuando Lucha intenta hablar, no puede. Cuando intenta mover las piernas, no puede. Cuando intenta recordar qué pasó, no puede. Los médicos le dicen a la familia la verdad. Lucha ha sufrido encefalopatía anoxoisquémica, daño cerebral por falta de oxígeno. El daño es permanente, no hay cura, no hay tratamiento que pueda revertirlo. Lo único que pueden hacer es rehabilitación, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y esperar que Lucha recupere algo, lo que sea. Los primeros 2 años son críticos. La familia gasta una fortuna en tratamientos, contratan a los mejores especialistas, llevan a Lucha a Cuba, donde hay un centro neurológico de renombre. En Cuba, Lucha mejora un poco. Recupera algo de movilidad. Puede caminar con ayuda. Puede decir palabras simples. Puede reconocer a su familia la mayor parte del tiempo. Pero nunca vuelve a ser la misma. Nunca recupera su voz completa. Nunca recupera su memoria clara. Nunca recupera su independencia. En 2000, la traen de vuelta a México. Se instala en su rancho en San Luis Potosí. Un lugar hermoso, tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, lejos de los medios, lejos de todo. Y ahí vive hasta hoy, cuidada por sus hijas, rodeada de enfermeras, rodeada de recuerdos de una vida que ya no puede recordar completamente. Hay fotos de su casa, fotos que sus hijas han compartido ocasionalmente. La casa está llena de discos de oro, de premios, de fotos de Lucha en su juventud, Lucha con José Alfredo, Lucha con Juan Gabriel, Lucha en el cine, Lucha en conciertos. Es como un mausoleo, un museo dedicado a una mujer que todavía está viva pero que ya no existe. Y Lucha se sienta ahí, en su silla de ruedas, mirando esas fotos, y probablemente preguntándose quién es esa mujer hermosa de los retratos. Porque sus lagunas de memoria son tan severas que a veces no se reconoce a sí misma. Su sobrina Damiana contó una anécdota devastadora en una entrevista. Un día mi tía estaba viendo una de sus películas en la televisión, y de repente preguntó, ¿quién es esa mujer que canta tan bonito? No se reconocía, no recordaba que era ella. Imagina eso. Imagina ver tu propia película y no reconocerte. Imagina escuchar tu propia voz y no saber que es tuya. Imagina vivir rodeada de tu legado sin poder recordar que lo creaste. Ese es el infierno personal de Lucha Villa. Un infierno que ha durado casi 30 años. Y que durará hasta que muera. Porque Lucha no va a mejorar. El daño cerebral es permanente. De hecho, está empeorando. Con la edad, las neuronas siguen muriendo. Las conexiones se siguen perdiendo. Y cada año, Lucha habla menos. Recuerda menos. Es menos. Su hija María José lo admitió en una entrevista reciente. Mamá está perdiendo cada vez más la voz, ya casi no puede hablar, y los médicos dicen que con la edad va a seguir empeorando. No hay nada que podamos hacer más que estar con ella y hacerla sentir amada. Lucha Villa, la mujer con la voz más poderosa de México, terminará muda, completamente muda, sin poder decir ni su propio nombre. Y la pregunta que nadie puede evitar es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena arriesgar todo por una liposucción? ¿Valió la pena perseguir un ideal de belleza que nadie le exigía? Porque Lucha a los 60 años seguía siendo exitosa. Seguía llenando teatros, seguía siendo admirada. Nadie le pedía que fuera más delgada. Nadie le pedía que se operara. Fue decisión suya. Fue su inseguridad, su dismorfia, su incapacidad de verse como México la veía. Hermosa, talentosa, perfecta tal como era. Y esa es la tragedia real. Que Lucha se destruyó persiguiendo algo que ya tenía. Aceptación, admiración, amor. México la amaba. José Alfredo la amó. Juan Gabriel la respetó. Millones de fans la idolatraban. Pero Lucha no se amaba a sí misma. Y ese desamor propio fue su perdición. Hoy, casi 30 años después del accidente, Lucha Villa sigue viva. A los 88 años, en su rancho, en su silla de ruedas, rodeada de su familia, protegida del mundo. Sus hijos no permiten entrevistas, no permiten fotos recientes, no permiten que nadie la vea en su estado actual, porque quieren protegerla, porque quieren que México la recuerde como era, la grandota, la ronca.
la estrella. Y tienen razón, porque ver a Lucha ahora es desgarrador, es ver una sombra, es ver los restos de una leyenda, es ver lo que queda cuando el brillo se apaga, pero su música permanece, y eso es lo importante, eso es lo que trasciende. Las nuevas generaciones siguen descubriendo a Lucha Villa, siguen escuchando sus discos, siguen viendo sus películas, siguen emocionándose con su voz. En TikTok, jóvenes de 20 años publican videos cantando La Media Vuelta o Amanecí en tus brazos. En YouTube, sus conciertos antiguos tienen millones de visitas. En Spotify, sus canciones siguen sonando en playlists de música ranchera. Lucha Villa, la mujer, está silenciada. Pero Lucha Villa, la artista, es inmortal. Y tal vez eso es lo único que importa al final. No cómo viviste, no cómo terminaste, sino qué dejaste. Y Lucha dejó su voz grabada, sus películas filmadas, su legado asegurado. Dejó 12 discos de oro, dejó 2 Arieles, dejó 2 Diosas de Plata, dejó más de 70 películas, dejó docenas de discos, dejó miles de presentaciones, dejó millones de recuerdos en la memoria colectiva de México. Dejó la prueba de que una mujer alta, de voz grave, que no encajaba en los moldes tradicionales, podía conquistar un país entero. Dejó inspiración para todas las mujeres que se sienten demasiado algo, demasiado altas, demasiado grandes, demasiado ruidosas, demasiado diferentes, porque Lucha era todo eso, y aún así, triunfó, brilló, conquistó, hasta que la vanidad la destruyó, hasta que la inseguridad la venció, hasta que una mesa de operaciones le robó lo que la vida nunca pudo quitarle. Esa es la historia de Lucha Villa, una historia de gloria y tragedia, de éxito y destrucción, de amor y desamor propio, una historia que México necesita recordar, no solo para honrar su legado, sino para aprender la lección, que la belleza es pasajera, que el talento trasciende, que el amor propio es más importante que la aprobación ajena, que puedes tener todo el éxito del mundo y aún así sentirte insuficiente si no te amas a ti misma, que la cirugía estética puede cambiar tu cuerpo, pero también puede destruir tu vida. Esas son las lecciones de Lucha Villa, lecciones escritas con dolor, con lágrimas, con una voz que ya no puede hablar pero que sigue resonando en cada disco, en cada película, en cada recuerdo. Luz Helena Ruiz Bejarano, Lucha Villa, la grandota de Camargo, la ronca de oro, la última gran señora de la música ranchera, viva pero muda, presente pero ausente, recordada pero silenciada. Su voz sigue cantando, aunque ella ya no pueda. Su legado sigue brillando, aunque ella ya no lo vea. México la recuerda aunque ella no recuerde quién fue. Porque al final, eso es lo que queda. No la belleza, no la juventud, no los centímetros de cintura, sino el arte, el talento, la voz. Y la voz de Lucha Villa seguirá resonando por generaciones. Inmortal, eterna, imborrable, como México mismo. Y una última reflexión sobre esta historia demoledora. Cuando Lucha Villa nació en 1936, México era un país diferente. Las mujeres no votaban, las mujeres no tenían control sobre su destino, las mujeres estaban destinadas a casarse joven, tener hijos y servir a sus maridos. Pero Lucha rompió ese molde. Se divorció, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. En una época donde el divorcio era escándalo, Lucha se divorciaba sin pedir permiso. Cantaba, trabajaba, viajaba, ganaba su propio dinero, tomaba sus propias decisiones. Era dueña de su destino. Era feminista sin saberlo. Era revolucionaria sin proponérselo. Era libre en una época donde las mujeres no tenían derecho a hacerlo. Y sin embargo, con toda esa libertad, con todo ese poder, no pudo liberarse de la prisión más difícil, la inseguridad sobre su propio cuerpo. Esa es la paradoja de Lucha Villa. Fue revolucionaria en todo excepto en amarse a sí misma. Y eso la mató. No físicamente, pero sí artísticamente. Sí profesionalmente. Sí emocionalmente. Hoy, las nuevas generaciones de artistas mexicanas tienen una deuda con Lucha Villa. Porque Lucha abrió puertas. Lucha demostró que una mujer podía ser exitosa sin ser delicada, podía ser poderosa sin ser pequeña, podía ser diferente y aún así conquistar. Ángela Aguilar, Yuridia, Natalia Lafourcade,
Todas las cantantes modernas que rompen moldes, todas están paradas sobre los hombros de Lucha Villa, porque Lucha fue la primera en fusionar géneros, la primera en tener una carrera doble en cine y música, la primera en mantener éxito por 4 décadas, y la primera en pagar el precio de la fama, porque la fama tiene un precio, siempre lo tiene, y Lucha pagó con su voz, con su memoria, con su identidad, pero México se quedó con su música, con su legado, con su ejemplo, y eso, al final, es suficiente. Porque la vida de Lucha Villa no se mide en los últimos 30 años de silencio, se mide en los 40 años anteriores de gloria, de música, de cine, de conquista, se mide en las millones de personas que lloraron con sus canciones, en las parejas que bailaron con su música, en las generaciones que crecieron escuchándola. Se mide en el hecho de que hoy, 88 años después de su nacimiento, 27 años después de su accidente, México todavía la recuerda, México todavía la canta, México todavía la ama. Eso es inmortalidad. No vivir para siempre, sino ser recordada para siempre. Y Lucha Villa será recordada, como la grandota, como la ronca, como la voz más poderosa que México haya producido. Como la mujer que lo tuvo todo y lo perdió persiguiendo algo que nunca necesitó, como la leyenda que la vanidad destruyó pero que el arte salvó, como México mismo, hermoso, trágico, inolvidable. Descansa en vida, Lucha. Tu batalla terminó, tu silencio es doloroso, pero tu voz grabada sigue gritando, sigue conquistando, sigue siendo eterna. La grandota de Camargo nunca morirá, porque las leyendas no mueren, solo se transforman, de carne a memoria, de persona a mito, de mujer a símbolo. Y Lucha Villa es símbolo, de talento, de perseverancia, de éxito, y también de advertencia. Advertencia de que el éxito no cura la inseguridad, que la fama no llena vacíos internos, que la admiración externa no reemplaza el amor propio. Advertencia de que la cirugía estética puede costar más que dinero, puede costar tu vida, tu arte, tu todo. Advertencia de que hay que amarse, aceptarse, valorarse, porque si tú no lo haces, nadie más podrá hacerlo por ti. Esas son las lecciones finales de Lucha Villa. Lecciones pagadas con sangre, con lágrimas, con una carrera destruida, con una vida silenciada. Lecciones que México necesita aprender, que el mundo necesita aprender. Porque la historia de Lucha Villa no es solo la historia de una cantante, es la historia de todas las mujeres que luchan contra inseguridades, que pelean batallas internas que nadie ve, que se destruyen persiguiendo ideales imposibles. Es la historia de la presión que la sociedad pone sobre las mujeres para ser perfectas, para ser jóvenes, para ser delgadas, para ser bellas según estándares arbitrarios. Es la historia del precio que pagamos cuando internalizamos esa presión, cuando nos convertimos en nuestras peores enemigas, cuando nos juzgamos más duramente que nadie más podría juzgarnos. Lucha Villa era hermosa, Lucha Villa era talentosa, Lucha Villa era exitosa, Lucha Villa era amada. Pero Lucha Villa no se amaba a sí misma. Y esa falta de amor propio la llevó a una mesa de operaciones el 14 de agosto de 1997. Y esa mesa de operaciones le robó todo, menos una cosa: el legado, el arte, la voz grabada para la eternidad. Porque al final, eso es lo único que importa, lo único que queda, lo único que trasciende. No la belleza, no la juventud, no los centímetros de cintura, no los kilos perdidos, no las cirugías, no las inseguridades. Solo el arte, solo el talento, solo la voz. Y la voz de Lucha Villa, esa voz grave y poderosa que retumbaba en estadios, que hacía llorar a multitudes, que conquistó a México, seguirá sonando. En discos viejos, en películas antiguas, en la memoria colectiva, en el corazón de millones, para siempre. Porque Lucha Villa es eterna. No por cómo vivió sus últimos años, sino por cómo brilló en sus mejores décadas. No por cómo terminó, sino por lo que logró. No por su tragedia, sino por su gloria. La grandota de Camargo, la ronca de oro, la voz de México, inmortal.